Otra vez el Frente Progresista ganando en Rosario y ganando en la provincia de Santa Fe. Aquí no ganó ni Lifchitz ni Del Cel. Esto hay que seguir contándolo hasta el último voto. En la categoría de gobernador, una elección pareja con medio punto a favor del Frente Progresista, de acuerdo a nuestras mesas testigos. La gente quiere vivir feliz y estamos felices. Hoy estamos felices. ¡Sí, señor! Los dos tienen mucho para perder. Uno para perder el gobierno y otro para perder lo que creía que era una elección ganada y era un paseo, y lejos de eso fue. Con lo cual, sin duda que deben estar con esa tensión. Pasan los años y hay dos cosas que no cambian en Santa Fe: los policías corruptos y el sistema electoral amañado. Son legendarias las historias que se cuentan en la provincia de Santa Fe sobre cómo perdió la elección Horacio Sandizaga, el radical, o Caballero, el socialista, también perdió una elección siempre con cortes de luz, con mesas que no aparecen. Son legendarias las historias de truchadas electorales en la provincia de Santa Fe, y tuvimos una hace poco cuando fueron las PASO. Ahí se vio que había 250.000 votos que no estaban anulados, mal computados, inexplicable. Aún así, cuando llega el momento de las elecciones de la provincia de Santa Fe, las elecciones de ayer, inexplicablemente, de manera irresponsable, dos de los candidatos salen a decir que ganaron ellos: Miguel Lifchitz y Miguel Del Cel. Los dos salen a decir, ganamos nosotros. ¿Cómo que ganaron ellos? Si sabían, Lifchitz en un momento dado, después de decir que habían ganado, que sus cómputos, saludar a los militantes y qué sé yo, dice, no, pero nuestras mesas testigos y nuestros fiscales nos dicen que vamos ganando por un 0,5. A ver, en un sistema electoral con la precariedad que tuvo, que tuvieron que echar al tipo que hizo los controles electorales de las PASO, en esa precariedad, un candidato a gobernador y el propio gobernador respaldándolo, se animan a decir que ganaron cuando la diferencia es del 0,5. Y Del Cel, otro tanto, cantando él mismo, gritando como escucharon ustedes recién, voceando su propio nombre como que él era el gobernador. Alguno de los dos va a cometer un papelón, lo cual sería, ya a esta altura del partido, parte del paisaje. Pero quiero decir, si los que vienen a renovar la política se portan de esta manera, porque ni Del Cel ni Lifchitz son del Frente para la Victoria, ni kirchnerista, ni nada menos, son gente que viene de otro lugar y se comporta con los mismos vicios de poca transparencia que se le asignan históricamente al justicialismo. Esto en lo que tiene que ver con el papelón. Ahora se abre un margen de ¿cuánto? 10, 11, 12, 15 días hasta que hagan el recuento de los votos impugnados, porque no va a haber recuento de todos los votos. Lo que va a haber es el recuento de los votos impugnados, y los votos impugnados pueden dar hasta para que gane Perotti, que era el tapado, que finalmente fue el que más votos ganó entre las PASO y las elecciones. Ahora bien, ¿cómo leer políticamente esto? Bueno, también deja final abierto. No hubo huracán amarillo, no es que el PRO Del Cel ganó como primer candidato y después arrasó en los votos. No, está ahí, con el 30%. El papelón del socialismo, lastimado por haber sido el gobierno que con más honestidad se jactaba de gestionar y sin embargo no pudo dar cuenta del fenómeno del narcotráfico justamente en su provincia, justamente con una policía pactando con los narcos. Y después, los que daban por muerto en Santa Fe, justamente al Frente para la Victoria, ahora dicen, no, momentito, el Frente para la Victoria dejó los candidatos kirchneristas puros, se peronizó un poco y fue competitivo. Esta es una lectura. La otra lectura es, bueno, pero solamente el Frente para la Victoria junta un 30% de los votos y el otro 70% son todos opositores. Todos votarán contra el gobierno si la elección se polariza entre Macri y Scioli.
queda final abierto también para esto. Así que fíjense, papelón de 2 que se proclamaron gobernadores y final abierto en lo político. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. ¿Hace cuánto que no tiene gas? 3 meses. Cortes de gas que duran meses. Cuadrillas que habilitan y deshabilitan con contradicciones. Nuevos reglamentos que nadie conoce y modificaciones que nunca alcanzan. En el medio los vecinos, rehenes de la situación, con frío y sin gas. En octubre del año pasado cortaron por primera vez, después vino Metrogas, varias cuadrillas de Metrogas vinieron, habilitaron la sala y hace 2 meses atrás vino una cuadrilla nueva y cortaron el gas. ¿Esto por qué fue, digamos? ¿Qué es lo que le dice Metrogas? Denuncias anónimas, es lo que dicen. Y cuando le cortaron la primera vez, ¿había una fuga de gas? En ninguna de las 2 veces. Ahora estamos con el gas cortado, por ejemplo. Ninguna de las 2 veces hubo olor a gas, porque si no hubiéramos llamado nosotros. Para habilitarlos, ¿tuvieron que hacer varias modificaciones, algo? ¿Ves? Eso lo pidieron, Sí. que hay varios adentro. Hacer modificaciones en la sala, en los departamentos. Sí, muchas modificaciones y se hizo. O sea que la primera vez que le cortaron el gas, les dijeron que tenían que hacer varias modificaciones, ustedes las hicieron. Así es. Ahora nos cortaron por algo que nos habían aprobado. ¿Entendés? Eso fue aprobado. Sí. Tenemos, el administrador del edificio tiene el papel en donde se aprobó ese trabajo. Pero ahora en realidad nos cortan también por ese trabajo que estuvo aprobado. Estamos en la casa de Marister, ella no tiene gas. Marister, ¿desde cuándo no tenés gas? Desde el 18 de octubre del año pasado. 18 de octubre, ahora estamos a junio y todavía no tiene gas. No tenemos gas. ¿Por qué no tiene gas? Porque me hicieron una denuncia, esto es local y vivienda, yo en el negocio no tengo gas y la denuncia fue hacia el local. A través de eso cortaron todo el edificio. ¿Cómo se bañan, Marister? ¿Cómo podemos? Tenemos que llenar eso, calentar esto media hora y apurarte porque no te puede rendir para lavarte cabeza y cuerpo y si no tenés que hacerlo en 2 tandas. Ahora estamos en la cocina de Mariester, vamos a ver cómo hace para preparar la comida. Bueno, tengo una anafe que no es gran cosa, un hornito y un microondas. ¿Cuánto le viene de Y electricidad? arriba de 300 pesos. ¿Y cuánto pagaba antes? No, antes pagaba menos de la mitad. Pero si estoy usando la anafe, estoy usando el microondas, estoy usando el hornito y usted usando el calefón eléctrico. A todo esto, la factura viene... Todos los meses, como corresponde. Como si estuviesen utilizando el gas. O sea, no hay descuentos ni nada por el estilo. Así vivimos. Somos gente grande, rondeamos los 70 años, mañana mi marido cumple 71, con muchos problemas de salud. Las historias son más o menos siempre las mismas. ¿Sí? Hay un corte, hay un problema en un edificio, vienen los inspectores de Metrogas, cortan el servicio y a partir de ahí se entra en un laberinto burocrático imposible de entender, donde viene un inspector y encuentra una cosa, viene otro, encuentra otra, y la habilitación, la rehabilitación de ese edificio se posterga, y claro, a los que les pasó esto en verano dicen, bueno, está bien, es verano, pero cuando pasan los meses y viene el invierno, empiezan las preocupaciones. La cantidad de edificios que están sin gas hoy en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, son muchos, y hay algo que no cuaja en todo esto, es decir, bueno, porque la ciudad es una ciudad como que tiene como un doble estándar, porque no es que los inspectores de Metrogas van y verifican con el mismo rigor instalaciones, me parece, en una villa de emergencia, ahí directamente, ¿no? Entonces, es como es una ciudad en dos estándares. Y después la cuestión también de la seguridad, porque por un lado se le exige a la gente por cuestiones de seguridad que no use el gas.
pero por otro lado se la obliga cuando se prolonga tanto, la gente termina usando calefones eléctricos o artefactos así caseros, que son muy peligrosos también. De todo esto vamos a hablar esta noche. Primero quiero el testimonio de María del Carmen Mendoza, que hace un mes que está sin gas. Un mes, sí. ¿Qué te pasó? El tema es que yo alquilo, ¿no? Alquilo en el barrio de San Cristóbal, más exacto en la avenida Garay al 2000. Bueno, pasó que una inquilina también en cuarto piso sentía olor a gas y aquí que ella se asustó porque se empezaron a abrir los mosaicos, o sea, las cerámicas de la pared, y ella llamó a un plomero gasista matriculado. Y el gasista matriculado, cuando vio ese caño que estaba podrido en la pared, dijo, no, esto no puede ser, señora, llame a Metrogas. Pero el tema es que en el edificio, como no hay encargado fijo, el que estaba murió, hay un encargado solamente a la mañana. Entonces, esto pasó a la tarde, que la señora se asustó porque tiene un bebé, entonces empezó a sentir más fuerte el olor a gas. Y bueno, ella lo mínimo que hizo, vuelvo a repetir, llamó a este hombre y le dijeron, no señora, esto está muy feo, yo no voy a meter mano, voy a hacer lío, llame a Metrogas. Como no estaba la llave del cuarto donde están los medidores, vino Metrogas, dijo, no, bueno... Pero hasta ahí está bien. Si hay un peligro, tiene que venir un inspector de Metrogas y cortar. El problema es por qué después se prolonga, se prolonga las inspecciones y se prolonga y parece como un requisito de nunca acabar. Se lo voy a preguntar a Fernando Blanco Muño, titular de Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque... Que vengan y arreglen o que vengan y... Está bien, pero después ¿por qué se prolonga al infinito? La rehabilitación. Se prolonga porque la realidad es que esto que vos decías de los dobles estándares, en realidad hay un triple estándar. Porque tenemos la obra nueva en la Ciudad de Buenos Aires que cumple con toda la reglamentación y tenemos una muy importante serie de edificios que, como decía la señora en el ejemplo, con los caños podridos. Entonces, el edificio, una vez que le cortan el gas, entra en un proceso casi de reconstrucción de lo que es la instalación de gas. Ustedes habrán visto que hay muchos edificios que tienen tirada por la medianera los caños de gas. Eso es porque hubo que hacerlo de vuelta. Entonces, todo eso lleva tiempo. Es un costo adicional en las expensas que muchas veces los consorcios no están en condiciones de afrontar, con lo cual primero hay que juntar el dinero para después hacer la obra. Y mientras tanto está sin gas. Mientras tanto está sin gas. Entonces, la verdad que es un problema muy serio, es un problema en donde Metrogas, el gobierno de la ciudad y los pero algo pasa con las habilitaciones porque hay cantidad de arquitectos con los que te habla que dicen, miren, ¿sabe qué? Los edificios ahora los construimos sin gas, porque hasta que Metrogas te habilita, mejor que no... Sí, bueno, hay cantidad de edificios nuevos sin gas. Hay muchos edificios sin gas, exclusivamente con electricidad. Sí, sí, sí. Pero eso también fue una decisión de mercado de los últimos años cuando la tarifa del gas se había disparado. Y porque se había disparado la tarifa de gas y era más barato porque tenía mayor nivel de subsidio de la electricidad. Pero la realidad con la que nos encontramos es que los edificios están con un mantenimiento deficitario de hace muchos años y cuando surge algún inconveniente puntual, como el caso de María del Carmen, como el caso de lo que veíamos recién, indudablemente hay que cortar y arrancarse en un proceso que es un laberinto. Daniel Álvarez es gasista, matrícula 29911. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Por qué es tan difícil conseguir las habilitaciones de Metrogas? Las habilitaciones de Metrogas se tienen que hacer, las instalaciones tienen que responder a lo que marca Enargas y Metrogas al día de la fecha. O sea que si algo fue construido hace 30 años y nunca le cortaron el gas, va a estar 30 años desfasado. No tiene ventilaciones de compensación, hay cañería que antes se permitía que hoy no, y aparte lo que es estanqueidad propia de la cañería donde va el gas desde la red hasta el domicilio. ¿No es que de pronto estaban súper permisivos y ahora se pusieron con estándares europeos de seguridad? Y yo pienso que hubo una diferencia entre antes y después de Rosario, básicamente es así. Usted dice del estallido del edificio que voló. Y aparte la ciudad de Buenos Aires está en condiciones deplorables de su estado. Nosotros no somos un pueblo que nos dediquemos a hacer mantenimiento. Las cosas pasan, la gente se va de vacaciones, no hace una reparación 1 año, 2 años, 3 años, y después se encuentra con toda la situación a la vez. En lugar de todos los que vamos a los edificios... Hay muchas anécdotas de inquilinos que dicen que viene un inspector de Metrogas y le pide una cosa, viene otro le pide otra, viene otro le pide otra, y que siempre le van corriendo a la cancha. Sí, eso yo ya lo escuché y hay veces que sucede eso. De ahí yo no le puedo responder, pero sí, si usted va a oficina técnica, la respuesta es única.
A veces hay inspectores que no están, o están apurados o no ven lo que tienen que ver. O, por ejemplo, yo hice una revisión en un edificio y había que sacar una llave de paso encima de una cocina. O se lo comió, o si no, le tenía que hacer la cocina nueva. Es así de sencillo el tema. Si tiene que cambiar todo, se queda sin departamento prácticamente. ¿Y entonces? Y o deja de tener gas o cumple con las normas vigentes al día de la fecha. La parte medular es que las instalaciones respondan a lo que hoy se solicita, tanto que sean nuevas o que estén ya en existencia. Está bien, pero entonces ¿solo pueden existir los departamentos nuevos? Solo existen aquellos que se pueden adecuar a las normas vigentes que marca Enargas y Metrogas. Está bien, pero esto es solo para los departamentos nuevos, departamentos viejos. ¿qué Viejos hacen? mientras no tengan problemas. El 90%... El día que un departamento viejo tiene problemas, te encontrás con esta situación. Claro, o sea que hay que cruzar los dedos que no pase nada. Tal cual. Cuando pasa, te clausuran todo. Agárrate. Es así, lamentablemente es así, es una realidad, porque son años de falta de mantenimiento, lo que dice el señor. Gervasio Muñoz es referente de la Asociación de Inquilinos. ¿Por qué pensás que pasa todo esto? Mira, me parece que hay una situación, nosotros tenemos muchos reclamos de inquilinos y acá un poco el inquilino es el que sufre absolutamente de parte de todos, del consorcio, de los dueños, de las inmobiliarias. Todos los inquilinos están sin gas y siguen pagando el alquiler religiosamente y a eso se le tiene que sumar que tienen que comprar el termotanque eléctrico, que tienen que comprar la nafta eléctrica. Hay mucha queja también de que aunque Metrogas te corte gas, te sigue cobrando. Sí, claro, te siguen cobrando y me parece que el inquilino ahí tiene una situación doble. Por un lado sufre la falta de gas, como María del Carmen, como muchísima gente que se acerca a inquilinos agrupados para plantearnos la situación, y también la realidad es que cuando habla con el dueño, porque el inquilino firmó un contrato con un servicio básico como es el gas, y a los 3 meses, 5 meses le cortan el gas, el dueño no se quiere hacer cargo de eso y le traslada toda la situación al inquilino, que él tiene que hacer los trámites para que vuelva el gas, que él tiene que hablar con el consorcio, que él tiene que pagar las expensas extraordinarias, que él se tiene que comprar todos los artefactos eléctricos, que él tiene que pagar lo que le va a venir de luz que antes no le venía. Por lo tanto, cuando hay problemas de gas, el inquilino sufre doblemente. O sea, entra en un colapso general. Porque ya viene arrastrando... Se te multiplica el costo del alquiler. Se te multiplica y además que ya viene arrastrando otras cuestiones que tienen que ver con el inquilino, que no es el tema que nos convoca, pero, digo, arrastra un montón de otras situaciones de indefensión absoluta, donde no tiene dónde ir a reclamar. Se le suma una más y muy grave, que es la falta de gas y sobre todo en invierno, ¿no? ¿Llegan la gente a la Unión de Usuarios y Consumidores? ¿Llegan con esta cuestión de la burocracia infinita de Metrogas? Digamos que te pone requisitos que hoy por hoy son difíciles de cumplir. Sí, llegan preocupados, en la misma línea de lo que dice él, muchos inquilinos, porque el inquilino padece esto, ¿no? Está pagando por un departamento que no tiene gas y que lo contrató con gas. Entonces tratamos de asesorarlos, siempre hacer el reclamo es nuestra sugerencia, porque esto hay que cuantificarlo. Muchas veces si no recibís como respuesta de la administración, son algunos pocos casos. Acá hace falta generar el reclamo y después tratamos de intermediar con los propietarios para encontrar una solución. No es fácil, ni siendo propietario, ni siendo inquilino, desarmar una familia porque no tenés gas. ¿Se dan casos de que, por ejemplo, porque un departamento no puede hacer una modificación, cortan todo un edificio? No, el corte de edificio se origina básicamente cuando hay pérdida de gas en las calles, por eso van algunos con una especie de una varilla de hierro, detectan olor a gas, llega la cuadrilla, verifica el lugar y hace el cambio correspondiente del tramo en vereda. Ese tramo en vereda alimenta cada 8 o 66 metros a fincas, edificios y demás. Entonces ellos lo que verifican primero es el estado del entrado de gas al edificio, que si tiene la misma edad del caño que se pudrió, lo más probable es que esté oxidado. Entonces en esas condiciones piden el permiso al ingreso, ven el estado que se encuentra y de acuerdo a lo que ellos consideran, solicitan la verificación de la instalación. Ellos tienen en su procedimiento, hoja de procedimiento, que son como ente público salvaguardar la seguridad. O cortan el gas o le pueden reclamar en forma penal. ¿Qué hay de las quejas de que detrás de tanta exigencia muchas veces no está, bueno, loco, el pago de coima? ¿Le llega a vos también esto? No, nosotros pago de coima no. Llegan los problemas de la falta de la demora en la reconexión, muchísimo. Creen tener las obras terminadas y cuando llega el momento no le aprueban la obra, entonces siguen sin gas.
pero coimas no hemos tenido. Por lo menos nosotros no hemos tenido. O sea que solo quilombo, No, edificio sí. viejo y años sin hacer obra. Acá, más allá de la situación actual, me parece que lo que hay que replantearse muy seriamente es qué hacer con los edificios viejos, porque esto todos los años va a pasar. Hoy le toca a uno, mañana a otro, el año que viene a otro. Entonces acá lo que no hay, y los administradores no están obligados a hacerlo, y me parece que sí deberían, es un plan de mantenimiento del edificio en materia de gas. Así como hay edificios que eran originalmente con cable de luz de tela y hubo que cambiar toda la instalación, en el gas hay que hacerle un seguimiento. Por supuesto significará un costo mayor en las expensas, pero te evita Bien, pero si uno deja tener... deteriorar esos edificios viejos, arruina también el patrimonio urbanístico de la ciudad. El propio patrimonio de los propietarios también, porque el día de mañana, cuando haya un problema, el desembolso de dinero para poner el edificio en regla es altísimo, realmente es altísimo. Muchísimas gracias por venir. A usted. Gracias. Nosotros vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos, el análisis de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Y si faltaba algo, ya teníamos sicarios colombianos y mexicanos. Bueno, ahora tenemos también gente de las maras de Centroamérica. Aquí no ganó ni Lifchitz ni Del Cel. Esto hay que seguir contándolo hasta el último voto. Están escrutadas el 95.45% de las mesas. Y los votos anulados en estas elecciones son 58.558. Quiere decir que hay en discusión el 3,33% de este tema. No es común que haya una elección tan pareja, pero ahora el escrutinio definitivo va a aclarar cualquier duda que haya de cualquiera de los partidos. Nosotros estamos dando los datos que tenemos, lo hemos hecho siempre con mucha seriedad y obviamente será el escrutinio definitivo el que determinará, pero la distancia en Rosario es imposible de modificar. Tienen que darse un baño de humildad. Las elecciones no se ganan en la víspera, se ganan cuando se cuente el último voto. Estamos preocupados porque, bueno, la incertidumbre de no saber cuál fue el resultado final de la elección, tanto nosotros como la gente quiere saber realmente cuál es el resultado final. Simplemente eso, porque si no vamos a empezar a desconfiar de nuestras democracias. Esto no tiene ningún sentido. No hay ninguna denuncia formal, o sea, los apoderados del PRO no han hecho hasta ahora ninguna observación. Hagamos las cosas bien, Bonfatti. Acá se está jugando tal vez el futuro de décadas de nuestro país. Hasta ahora no hay absolutamente ninguna sospecha, no hay nada que pueda enturbiar el proceso. No hay nada que pueda enturbiar el proceso, dice Miguel Lifchitz, el candidato del socialismo en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, otra vez, igual que en las PASO, hay entre 160.000 y 140.000 votos dudosos, que hay que volver a contar porque no se sabe qué pasó. Claro, el problema es que la diferencia, escuchen bien, es de 0,11, ¿sí? Menos de un punto, menos de medio punto. Y ahí está lo que yo decía en el comienzo del programa, el papelón de dos tipos que no provienen del oficialismo. Uno, Miguel Lifchitz, pero viene un partido como el socialista que se proclama como un garante de mayor calidad institucional y según las mesas testigos y la información de sus fiscales que le daban medio punto de ventaja, se proclamó gobernador. Y después Del Cel, para no ser menos, salió a cantar por sí mismo. Él mismo cantaba Miguel Del Cel gobernador. Un papelón doble, pero mejor se lo voy a preguntar a Julio Bárbaro, que ha visto unas cuantas elecciones. ¿Había visto algo así alguna vez, Julio? No, los números ayudaron. El triple empate. El triple empate. Yo lo positivo que veo, Rolando, es que me parece que Santa Fe marca el futuro de la política argentina. Un centro derecha, un centro izquierda y un centro. 3 fuerzas políticas. O sea, esto sí es concreto y, digo, el socialismo, el PRO y el peronismo que se ocupa el centro. Y un detalle, no es kirchnerista. O sea, no es kirchnerista en Salta con Otuey, no es kirchnerista acá, no es kirchnerista... Es un regreso del justicialismo. Es un regreso al justicialismo y el kirchnerismo que parecía ser la instancia superadora,
solo se presenta en Bueno, en Río Negro, a Pichetto, que venía apoyado por el kirchnerismo puro, no le fue bien. Además era un rostro, era una cara que se hizo kirchnerista fanático. Bueno, venía de varias gestiones, venía de ser muchas cosas. La última fue kirchnerista, la anterior era menemista. Digo, pero esa coyuntura en un Río Negro productivo donde el dólar fue destruyendo la estructura productiva de esa sociedad. De hecho, están las rutas cortadas por la huelga de los tipos que están tirando las peras y las manzanas en el Alto Valle. Yo en Entre Ríos vi la cantidad de naranjas. Uno cuando ve esa producción, solo porque quieren jugar a parar la inflación con una moneda, digo, por error. Por un error que cuando uno piensa que el peronismo tenía a Labaña, a Miguel Peirano, a Jorge Sarguini, a Aldo Piñanelli, digo, un equipo que fue el que salió, el que ayudó a salir de la crisis. Se fueron con Massa. Se fueron con Massa porque no eran obedientes. O sea, el que es digno no es un obediente. El obediente es un poco aquel que no consigue otra tarea. Digo. ¿Es una cuestión de obediencia o cuestión de ideología? Me parece que el equipo económico está más a la izquierda. No. O sea, los otros eran más dualdistas, estos son más kirchneristas. Rolando, si ser ineficiente es ser de izquierda, son de izquierda. Ahora. Bueno, tienen un nivel de yo enfrentamiento creo, mayor con grupos económicos. Digo, tienen una pelea en la cual vos no sabés para dónde va, tienen mucho más odio y no le dan importancia a la producción. Y esto es ser de derecha, ¿eh? No es ser de izquierda. Bueno, es que se ha desnaturalizado el modelo. El propio modelo del kirchnerismo, con una especie de nueva convertibilidad, se ha desnaturalizado. Por eso vuelven las crisis de las economías regionales. Vuelve la economía regional y vuelve todo el sistema productivo contra la burocracia. La burocracia dice ser de izquierda y el sistema productivo sería la oligarquía. Es para el Borda, no es para la ideología. Pero me parece que Santa Fe ilumina hacia adelante las tres líneas: socialismo, pro y peronismo. Y eso va a ser un gobierno democrático. Se acaba el 54. Se acaba el autoritarismo de tengo número y te mato. Sí, sí, y los congresos como escribanía. Como escribanía, las instituciones débiles. ¿Dónde se refugia el kirchnerismo? En las provincias de poca democracia. Formosa, Santiago del Estero, ganó en Chaco. Ya en Salta es el peronismo. En Mendoza pierden. La tienen difícil en Tucumán. La tienen complicada en Entre Ríos. Empieza a irse el kirchnerismo. Queda el peronismo y queda la democracia. Es una cosa importante. Y yo te diría que, para mi gusto, ni Scioli es continuación del kirchnerismo que sufrimos en este tiempo. Yo te diría una lectura inversa, porque si había un lugar donde se esperaba un huracán de votos amarillo pro, era Santa Fe, y no sucedió. No, claro, bueno, sumemos, acá quedaron... Porque apenas creció del CEL respecto de las PASO para acá, no trajo nuevos votos. Rolando... Y Perotti sí, en cambio, fue el que más ganó. Sea peronista puro o Frente para la Victoria, fue el que más obtuvo votos, más creció. Los votantes dividieron los votos en forma tal que nadie se creyera el dueño de nada. O sea, este triple empate da una democracia. Esa vieja idea, Rolando, de que necesitamos uno que tenga muchos votos porque necesitamos autoridad, con el kirchnerismo se agotó. Hablando de kirchnerismo, ¿qué pensás de la posible candidatura de Máximo? Me parece absurda, me parece que además pianta voto. ¿Por qué? Digamos, a donde fue Cristina tan fanáticamente como a Río Negro, los votos no se juntaron. Una universidad, una cadena nacional. Digo, me parece que... Pero ¿por qué la impugnación? Digamos, hubo mucha gente que impugnó a Máximo diciendo, bueno, no tiene... Pero sin embargo es el líder de la cámpora, que mal es como una juventud peronista. Sí, ponele. Una juventud tan piantavoto como aquella juventud. En la capital, que es un distrito donde aparecen, no llegan al 20, el 18. Son tan agresivos como piantavoto. Entonces vos no podés poner para que gane el voto a Scioli y para que gobierne a Kirchner. Porque eso es, en alguna medida, despreciar al votante. El votante tiene que ser gobernado por el que vota. La gente había votado al peronismo, a Cristina y a Vudú. Y de golpe aparece esta caterva de revolucionarios. ¿Qué tengo que ver yo con Diana Conti, con Sabatella, con Heller? Nada. Son otra historia, no es la del peronismo. Bueno, es la de la izquierda. Los movimientos populares tienen sus alas izquierdas y sus alas derechas. Nunca fue la ala izquierda del peronismo. Porque el peronismo tuvo una ala izquierda que fue Abelardo Mar Ramos, que fue John William Q. El Partido Comunista Argentino fue la derecha toda la vida. Siempre fue la derecha. Siempre fue gorila. Siempre fue aliado del liberalismo. Desde el golpe del 55 en adelante.
Ellos tenían 2 diputados en el 73 que habían entrado con Oscar Allende, que era Mira y Comínguez, 2 excelentes personas. Tuvieron un ala de marxismo nacional, que no es esta, digo como el eurocomunismo en Europa. Pero para ir a lo de fondo, el peronismo no era ni yanqui ni marxista y tiene todavía una vigencia en Perotti, en Urtubey, en digamos, lo que va apareciendo, y el kirchnerismo desaparece. ¿Cómo explicas la crisis de Massa? Como yo siempre... De un tipo que tenía el 30% de intención de voto y de pronto... Yo creo que no había espacio para el masismo. No se me ocurrió nunca, se lo dije a él. Pero era un peronismo... En definitiva, él también buscaba un regreso al peronismo. Sí. Si ese peronismo tan fuerte, ¿por qué no pudo encarnar en una tercera fuerza? Primero, no creo que sea tan fuerte. Y segundo, yo le dije a él de entrada que a mí no me gustaba su postura, que me parecía que no era sólida, que su discurso, así como me engancha el discurso de la Sota, me parece un discurso y una propuesta, después si tiene más votos o menos votos es otra cosa. Massa es un hombre que él arrastra mucho, pero la concepción es muy débil. Se le junta atrás todo el oportunismo. Ese oportunismo es el que sale corriendo apenas afloja la estructura. Nunca jugué apuestas de que Massa no llegaba a la final. Las estoy ganando. ¿Me estás cobrando ahí? Ya estoy cobrando. No tengo nada en contra de Massa, me parece un buen tipo. Hizo una gran cosa al impedir la reelección de Cristina y eso yo se lo agradezco. Julio, gracias por venir. Gracias. Mientras tanto, si algo no faltaba en la Argentina era que aparecieran mareros. ¿Qué son los mareros? Son los miembros de las maras. ¿Qué son las maras? Las pandillas, de alguna manera, es una pandilla, pero de un nivel de violencia desconocido en Argentina. Son pandillas originarias de Centroamérica, ¿sí? Y que también tienen vínculos con Estados Unidos, con México. Son pandillas que nacen como pandillas y después son convertidas en mano de obra de los carteles narcos. Apareció un muchacho de las maras detenido en la Argentina. No tenemos a la chota y fumamos mota desde Yucas a Guanaco. Las maras son un brazo armado del crimen organizado, que se pueden fusionar o no con el narcotráfico. Todo empieza como una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Sus tatuajes llamaron la atención en la cárcel, sobre todo ese 18 en números romanos. Tras investigar su prontuario, las dudas quedaron atrás. El detenido resultó ser un eslabón más de las temibles maras centroamericanas, pero en este caso apresado en Argentina, a miles de kilómetros de su México natal. La historia en nuestro país del marero Armando Ortega Vera comenzó en 2013 con su ingreso a la Argentina. Ese mismo año fue detenido acusado de perpetrar una salidera bancaria. Recuperó su libertad en 2014 y otra vez fue apresado acusado de formar parte de una banda de pincharruedas. Este año, en marzo, fue detenido aquí en el barrio de Almagro por personal de la Comisaría Novena cuando circulaba a bordo de un Volkswagen Bora que tenía pedido de secuestro y en cuyo interior encontraron cocaína y marihuana. Hoy está recluido en el penal de Ezeiza. La presencia en Argentina de este integrante de una de las maras más sanguinarias, la 18, abre un gran interrogante. ¿Este es un caso aislado o ya están instalados en nuestro país? El primer marero que ingresa a la Argentina es proveniente de El Salvador, es apodado El Lágrima, que ingresa en el año 2005, 2006. No tengo precisiones con respecto al año, pero sí sé que en el año 2006 habría conformado lo que sería la primera célula de la Mara Salvatrucha, que es la MS-13. En su momento estuvo en La Matanza, tuvo una fuerte, digamos, penetración dentro de lo que es San Petersburgo, Puerta de Hierro, más precisamente en Rafael Castillo. También algunos dicen que en San Justo y con una base local que fue reclutada, según fuentes de investigación, por exonerados de la mala policía. Bueno, ahí conformó lo que sería esa primera célula, razón por la cual ya tenemos antecedentes desde hace muchísimo tiempo. Estas maras que están hoy en Argentina, ¿a qué se dedican? Bueno, tienen que ver básicamente con los secuestros extorsivos. Si bien no tienen la misma estética, tienen lo que es la misma metodología y los mismos métodos en México y en el Triángulo Norte, como te decía anteriormente, que es lo que son los secuestros extorsivos, el pago de peajes y están muy vinculados con el narcomenudeo.
hasta que le caiga por mi... Secuestros extorsivos, cobro de peajes, venta de drogas, delitos que padecemos, cometidos por la misma mano de obra violenta de siempre, o quizá ahora por delincuentes de importación. Hago lo que el barrio mande, aunque digan dispara, por eso me dicen Mara que se grabe bien mi cara. ¿Qué se sabe de este hombre, de Armando Ortega Vera, un hombre de 37 años? Bueno, primero, es poco habitual que los mareros viejos, o sea, cuando llegan a 37 años se los considera viejos porque empiezan de adolescentes, no estén presos o estén vivos. Este parece que es un raro caso. Lo que dicen la gente del servicio penitenciario, que estuvo investigando su caso, que posiblemente haya llegado a la Argentina escapando. Viene de México, ahí estuvo detenido por traficar drogas para el cartel de Sinaloa. Claro, acá se ve que al hombre muy bien no le iba, ¿no? Pues ya cayó 3 veces detenidos. Importante, otra vez, los típicos fracasos que decimos siempre en la justicia argentina, cuando hay delincuentes extranjeros que caen y entran por una puerta y salen por la otra. En esto no hay discriminación, es igual que los locales. En menos de 2 años cayó 3 veces preso, 2 veces por robo y la última por circular en un coche robado llevando drogas. ¿Sí? Lo detuvieron en un control habitual, la comisaría 9 de Almagro lo encontró con un colombiano, iban en un Volkswagen Bora robado con documentos falsos llevando cocaína y marihuana. Así detuvieron a este hombre, un hombre de la Mara 18. ¿Sí? Le voy a preguntar a Carlos López, especialista en seguridad, ¿qué es la Mara 18? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, la Mara, en el mundo de las maras hay varias pandillas, ¿sí? La más conocida es la Mara Salvatrucha, que es la más grande y la primera, digamos, que generó todo este movimiento desde la década de los 80, cuando El Salvador se encontraba en una situación de guerra interna, digamos que fue como un daño colateral o un efecto colateral de esa problemática. Entonces empezaron a aparecer... Lo que decían que eran muchos chicos que eran huérfanos de las guerras civiles de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, pibes huérfanos que empiezan a reorganizarse en estas logias, en estas pandillas. Sí, en realidad en sus orígenes así fueron, unas pandillas que buscaban proteger a muchos inmigrantes centroamericanos que iban a los Estados Unidos. En los Estados Unidos eran una especie de seguridad de los más desprotegidos y comenzó una cuestión de pandilleros, de exaltación de la violencia, de instalarse una cultura de la violencia y la crueldad. Tal es así que el mecanismo para ascender jerárquicamente en las maras es a partir de actos violentos, digamos. Sí, que tienen un rito de iniciación que exactamente, matan a trompadas. Exactamente, tienen un ritual de iniciación y un salvajismo extremo. Creo que hoy las maras son las pandillas criminales de las más violentas en el mundo. Yo lo que leía también es que hay esta violencia extrema que hay en México, en los crímenes de los narcos en México, en los propios grupos policiales y parapoliciales en la zona de Centroamérica, también se traslada a las maras. O sea que son lugares donde cualquier ajuste de cuentas se hace con especial crueldad y violencia, con motosierra, con corte de cabeza, con cosas por el estilo. Sí, absolutamente. Hay hasta detalles morbosos, digamos, de matar indiscriminadamente. Un simple acto de iniciación, perseguir un vehículo que va cargado con una familia y eliminar a toda la familia completa, como para mostrar digamos, que uno es un inescrupuloso. Que uno es un inescrupuloso. La verdad que este fenómeno además se ha ido retroalimentando o se ha ido potenciando con, en el caso, cuando fueron expulsados, parte de ellos de los Estados Unidos a la frontera con México, la guerra entre carteles, la guerra entre los Zetas y el cartel de Sinaloa, digamos, alimentó o fue lugar de trabajo para estos mareros. Claro, necesitaban reclutar gente violenta. Absolutamente. Entonces ahí fueron creciendo y cobrando como mayor protagonismo. Además, hay nexos y contactos con el terrorismo internacional, incluso que utilizan a las maras como... Pandilla por pandilla, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué diferencia hay entre una mara y una barra brava? Muchísimas, digamos. La barra brava tiene otra finalidad, es concebida por una cuestión, digamos, que lo nuclea en torno a el fanatismo de un club de fútbol. Pero ya sabemos que hoy por hoy
narcotráfico, violencia, algún grado de protección entre sí. Sí, bueno, hay códigos internos y demás, pero no llegan al nivel de crueldad, digamos, ni por asomo, de este tipo de pandillas, ¿no? La cultura es muy notorio cómo la cultura de la violencia y la crueldad se ha ido desparramando, digamos. Este es un síntoma más de la crisis que estamos viviendo. Latinoamérica es la región más violenta del mundo en materia de crímenes. Incluso hay países como el caso de Honduras, tienen índices o tasas de homicidio mayores que países que están en guerra. Porque de alguna manera hay como una aceptación o una cuestión ya inmersa en el seno, digamos, social, ¿no? El tema de la violencia y la utilización de la violencia para delinquir, para resolver problemas, para resolver conflictos. ¿Pensás que Argentina es un lugar fértil, o por lo menos las grandes ciudades argentinas, para este tipo de importación o importación de estos códigos? Mira, la verdad que esto se va moviendo, es dinámico, se va moviendo. Las maras hace un tiempo han intentado penetrar Argentina, penetrar Perú, penetrar algún otro país de la región, sin demasiado éxito. O sea, vos decís que en algunos casos es deliberado, no es que vino un átomo perdido y cayó por acá. El fenómeno cultural que se está dando del el corrimiento de algunos problemas, caso el tema del narcotráfico, donde la Argentina pasa a ser un escenario ya... Más importante que antes. Más importante y un lugar claramente de alto consumo. No nos olvidemos que Argentina es el país en Latinoamérica que ha incrementado más el consumo de droga, digamos, respecto del resto de la región. Entonces, todas estas cuestiones son como condimentos y se va generando una dinámica que va conformando un escenario que se va complejizando con la aparición de mayor uso de violencia. Hay que estar atento. Hay indicadores que son, a los ojos de un analista compenetrado, hay indicadores muy emblemáticos. Por ejemplo, los casos de violencia doméstica, los casos de violencia familiar, digamos, cómo van creciendo. Yo tengo mi propia teoría, que esto también tiene que ver con el aumento del consumo, desenfrenado del consumo de cocaína y de pastillas. Es un componente más, Porque, digamos, es un componente más. Potencia los comportamientos violentos y las patologías, digamos. En definitiva, si queremos ir un poco más a fondo todavía, podemos hablar de la cultura, de la pérdida de valores que venimos ejercitando, venimos sufriendo en la sociedad, donde hay una suerte de degradación, y esta suerte de degradación es terreno propicio. Pero acá en Argentina no se conoce este nivel de crueldad y de ensañamiento, digamos. Hay efectivamente que decir que de vez en cuando ahora aparecen de a 3 y de a 4 muertos en ajustes de cuentas, pero no hay lo que es legendario en Centroamérica, digamos, las mutilaciones, las matanzas de 70, 80 personas. Acá no las conocemos todavía. No se conocen. Hay incipientemente, digamos, algunos hechos de violencia bastante fuertes en lo que es el submundo de los barrios más marginales, donde hay crímenes que no se conocen. Casos de secuestro, por ejemplo, entre vendedores de Paco por una cuestión de disputa territorial y demás. Y este tipo de crímenes y ajustes de cuenta están ocurriendo. Tal vez no en la magnitud y en la escala y no de esta manera, pero ya, digamos, es algo que está instalado y va a ir creciendo. Hablando de pandillas, te voy a mostrar esto que pasó en Lanús. ¿Sí? Una pandilla fue a ajustar cuentas con otra, una mujer muerta en el medio. Queremos justicia por Ala. Ella no era persona, como un perro la mataron. Como si fuera animal, la mataron. Queremos justicia, caiga quien caiga. Un solo disparo le dieron y no la mataron. Queremos justicia por Ala. Muchos vecinos aseguran que en esta zona de Remedios de Escalada los enfrentamientos entre bandas son constantes, pero anoche terminó de la peor manera, a los tiros. Un disparo en una camioneta, en uno de los vidrios y en esta casa donde vivía Ada, esta mujer
que se asomó a la ventana para ver qué pasaba, pero uno de los disparos ingresó por el vidrio y le dio en el pecho. Le provocó la muerte de manera casi instantánea. Siempre pasaba esto acá, siempre pasaba con esta gente y nunca hacían nada. Estos son unos delincuentes todos y nunca nadie hacía nada, ni la policía ni nada hacía nada. Y me mataron mi Gordi. Me la mataron, la Gordi. Las personas están investigadas, están identificadas y bueno, como le dije anteriormente, la fiscal adoptará las medidas de rigor junto con el personal de seguridad para finalizar con la investigación y esclarecer totalmente este hecho. Por el momento no hay detenidos. Por el momento se está trabajando en la investigación y por el momento no hay detenidos. ¿Ustedes los conocen a los integrantes de estos grupos? Pues claro que sí, que todos estaban ahí, lo mismo de siempre. ¿Son del barrio estas personas? Del barrio, sí. Y ya hasta nos había robado a nosotros y mismo pibe que estaban en un lío, en el quilombo acá. Y nosotros nos cuidábamos mucho de ellos. Nos cuidábamos mucho porque nosotros no somos de acá, no somos dominicanos, vinimos acá a trabajar, a laburar. Y mira lo que le hicieron a mi Gordi. Esto también para aclarar que no hay que confundirse. En este caso era una familia dominicana y los que se peleaban eran dos fracciones, imagínate, de la barra brava de Talleres, el Remedio de Escalada, por una cuestión de andar a saber si de droga o de cualquier cosa. Uno fueron a buscar a otro a la casa, armados, arrancaron a los tiros, terminaron hiriendo a un familiar y matando a una vecina, ¿no? Ahora bien, cuando uno ve de lejos la pobreza de una villa en Argentina y la pobreza de una, no sé cómo se llaman, en El Salvador o en Honduras, dice, bueno, acá si la pobreza es un caldo de cultivo, está en los dos lugares, ¿eh? Sí, no solo la pobreza, digamos, porque es como, digamos, por ahí muy parcial hablar solamente de la pobreza, ¿sí? Claramente la sociedad argentina está asustada, digamos. Nosotros vemos, y los que toman decisiones también están asustados. Entonces, con el miedo, estas decisiones a veces son decisiones casi coyunturales, no planificadas, no viendo o teniendo claro cuál es el problema en toda su dimensión. Los problemas de seguridad son problemas muy complejos y muy integrales, digamos. La solución o el abordaje debe ser complejo e integral. No sirven de nada las medidas coyunturales, infectar la calle, inundar la calle de policías, inundar la calle de patrulleros, sí, porque así de cámaras de seguridad. Después lo sacan. Digamos, no, son como medidas espasmódicas. Ahora en la campaña política, digamos, sin ánimo de criticar a nadie, digamos, porque la verdad que yo soy un técnico, una herramienta en todo esto, pero yo escucho, se lanzan eslogans, pero de manera irresponsable, o tal vez sin saber, digamos, seamos un poco más piadosos. Sí, pero muchas veces se dice lo que la gente quiere escuchar, Carlos. Se dice, se engaña, es una forma de retroalimentarse y de autoengañarse. ¿Sí? Pero no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado, Muchas absolutamente. Gracias por venir. Gracias a vos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.